Déjenme saludar en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque hay que hablar de la exhibidota que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador al periodista Ciro Gómez Leiva y a su fallida encuesta diaria, que todo parece que está más inflada, más maiceada que la vaca de aquí del vecino. Mi querido Ricardo Sevilla, te saludo, maestro, un abrazo. Querido Vicente, público memorioso, un abrazo fuerte de regreso, y hay que hablar de varios temas, sí, hay que hablar de varios temas, porque la mañanera del día de hoy no tiene desperdicio. La mañanera del día de hoy, escúcheme bien, va a ser histórica, sí, porque el presidente López Obrador balconeó y tundió a los neoliberales y les dio, como dicen aquí en mi barrio, hasta por debajo de la lengua. El presidente López Obrador anunció su último libro del sexenio y anticipa que ahí balconeará con nombre y apellido a los empresarios que han financiado la guerra sucia en su contra prácticamente, Vicente, desde hace más de 20 años. Por ahí hay un empresario que incluso dijo el presidente López Obrador, ofreció dar no $1 millón, sino $5 millones para financiar estos embates. O sea, que va a estar muy bueno ese libro. Y para empezar, el presidente López Obrador le sacó sus trapitos al sol a Ciro Gómez Leiva, a Claudio X González, a Enrique Krause y sus secuaces, y hace muy bien el presidente Vicente en exhibir a estas ladillas neoliberales. Sí, ladillas. Y es que, como dice el presidente, los neoliberales de manera dogmática y fanática quisieran que se diluyera el Estado, que no existiera, que no hubiera intervención y que todo quedara en manos del mercado. Y es que a esta gente, usted lo sabe, no le interesa, no le importa el bien común. A esa gente solo le importa desvalijar y enriquecerse. Y de ahí la excelente metáfora que utiliza el presidente: abrirle las puertas de par en par al mercado como quieren los neoliberales. Eso es como la libertad del zorro en el gallinero. Imagínese usted, se darían un agasaje ahí estos desalmados. El Estado tiene que participar en el desarrollo del país, aunque estos personajes lo quieran excluir, y tiene que hacerlo por una sencilla razón: el Estado es el encargado de vigilar que las cosas le vayan bien a la ciudadanía. Los libros que ve usted atrás, la colección Café, es de economía. Entonces nosotros sí hemos leído parte de economía, entendemos. Entonces el Estado tiene que participar. Desde luego estos personajes no quieren, porque durante muchísimos años se padeció a gobernantes eunucos, a presidentes marioneta, cuyas ideas eran escritas por los libretistas del empresariado, y eso no debe volver a ocurrir. De ahí que López Obrador haya puesto énfasis en desarrollar las políticas sociales para hacer a un lado la perniciosa influencia de la iniciativa privada, porque no es, como dicen los neoliberales, la iniciativa privada va a ayudar al crecimiento y al desarrollo del país. No, naranjas y limas verdes. Los deseos auténticos de la iniciativa privada siempre han sido marginar al pueblo, y no han sido que la ciudadanía prospere, sino al revés, que se arruine. Por eso este gobierno ha dicho y ha demostrado con hechos que su ideal es la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Hoy mismo lo vuelve a repetir el presidente López Obrador, y por supuesto que está costando trabajo, y ha costado mucho trabajo, porque en los sexenios anteriores se abandonó el sector energético. Bueno, se abandonó a las manos de un puñado de neoliberales, y el campo también se abandonó. Estos personajes querían y quieren privatizarlo todo. Ahora, es muy importante lo que dice el presidente López Obrador, porque estos personajes se han burlado, pero de una manera, olvídese usted de que haya sido una manera burda
y servil. Estos personajes se han burlado del presidente López Obrador porque esas burlas han sido pagadas. ¿Se acuerda usted que el presidente López Obrador dice, bueno, mejor abrazos y no balazos, y absolutamente toda la oposición se burla de esa frase? No, el presidente López Obrador dice que hay que combatir la desigualdad, que hay que combatir la pobreza, garantizar las oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque no hacerlo ha obligado a que mucha gente haya abrazado las conductas antisociales, pero a diferencia de lo que estos personajes quieren calderónicamente, no es a través de medidas coercitivas, no es a través de amenazas, no es a través de leyes más severas, no es a través de cárceles que le ponen después en la mano a dueños de medios de comunicación. No, no, eso no funciona para nada, pero los conservadores, los neoliberales no entienden, no quieren comprender. Estos personajes, como dice López Obrador, lo único que quieren es, bueno, pues me hicieron a mí, me balconearon a mí, como Claudio X González, que es un ser vengativo. Bueno, pues la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, o al revés. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que quieren? Que toda la población se quede tuerta, que toda la población se quede chimuela. El presidente López Obrador, por eso hace muy bien en balconear a Ciro Gómez Leiva. ¿Usted se acuerda de Ciro Gómez Leiva? No sé si de hoy, pero debería usted acordarse del Ciro Gómez Leiva de antes, que era el director editorial de Grupo Milenio, que era el conductor estelar de Milenio Televisión, que tuvo que salir en determinado momento a pedir disculpas falsas, desde luego, por haber difundido una encuesta durante 90 días, una encuesta fallida y cuchareada. Yo me acuerdo perfectamente que decía toda una letanía. La encuesta GEA, ISA, Milenio, María de las Heras nos dice que Enrique Peña Nieto está muy, muy por encima del aspirante López Obrador, porque era en esa época aspirante el presidente López Obrador, pero no era así. Dijo que ya no iba a confiar en las encuestas, así como dijo la semana pasada que si renunciaba a Xóchitl Gálvez, pues ahí le iban a dar la primicia. Pues estamos esperando a que vaya a Radio Fórmula Xóchitl Gálvez y presente su renuncia. No lo ha hecho, no lo va a hacer. El presidente López Obrador sabe muy bien de qué pie cojea Ciro Gómez Leiva. En algún momento Ciro fue cercano al presidente López Obrador, iba al Paseo de las Facultades, allá a Copilco, en el sur de la Ciudad de México, a visitarlo, a tratar de hacerle la barba, pero como no obtuvo ningún monumento ahí para alentarlo, pues abandonó esa amistad y se convirtió, como suelen hacer estos personajes, en sujetos resentidos, sujetos viscerales que atacan, pues porque no les dan. Y es de la misma calaña de Claudio X González. Es que hay que entrarle a muchos temas, Vicente. Y bueno, pues uno de esos temas, si tú me permites, pues es que hay que entrarle al tema de Claudio X González. Yo no sabía esto que el presidente López Obrador comentó hoy en la mañanera, cuando conoce al padre del junior sexagenario Claudio X González Guajardo, conoce al padre, a Claudio X González Laporte. Lo primero que hace este personaje, que en ese momento era el que capitaneaba ese burdo grupo de empresarios, se llamaba el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ahora ya es el Consejo Mexicano de Negocios, ya le quitaron los hombres porque se quieren ver inclusivos. Pero yo no sabía eso, no sé tú, pero que Claudio X González Laporte, lo primero que le dijo a López Obrador, vamos a privatizar el metro, vamos a privatizar el metro. A mí eso me parece que se tiene que contar. El presidente López Obrador dice que va a escribir en ese libro, el libro que anuncia hoy como el último de su sexenio, en 4 capítulos, pues un recorrido sobre todo este tema, y menciona ahí incluso en la intervención la colega Nancy Flores,
le dice el presidente López Obrador, habla de Pejelix, habla de otras expresiones críticas, golpistas, y aparece ahí la Operación Berlín, de tal suerte que nosotros creemos que podemos aparecer en ese libro porque fuimos los que hicimos el reportaje de Operación Berlín, porque los conocemos muy bien y porque mucha gente decía, ¿qué es eso de la Operación Berlín? No, Sevilla, como ahora veo que hay críticas porque ciertos personajes trabajaron en tal o cual lugar. Bueno, nosotros estuvimos al interior de Operación Berlín. Nadie nos alentó a que hiciéramos ese reportaje. Nosotros lo hicimos por congruencia y creemos, querido Vicente, que vamos a aparecer en ese libro. Yo creo que no hay forma de evadir. Si se toca ese tipo de temas, pues vamos a estar ahí presentes, porque hicimos una serie de reportajes, por lo menos fueron 10 reportajes de Operación Berlín que aparecieron en Eje Central, que aparecieron en Aristegui Noticias, que aparecieron ahí con Julio Astillero, en fin, en muchos lugares donde ahora ya somos personas no gratas, por cierto. Así es, mi querido Ricardo. De hecho, pensé mientras te escuchaba cómo ha cambiado el espacio de Carmen Aristegui, de aquel espacio en el que tú estabas ahí precisamente, destapando esto de la Operación Berlín, que fue cuando nos conocimos, creo, me corrige si estoy equivocado, en esa época, y esta Carmen que entrevista a Xóchitl Gálvez con mucha, creo yo, con mucha soltura para que se diga cualquier cosa o se presente la investigación de la Casa Gris, que debe de llevar siempre comillas lo de investigación. Pero en fin, mi querido Ricardo, si me permites, déjame pedir tu opinión de un par de cositas, si te parece, de un par de declaraciones. Por ejemplo, el muy chucho de Zambrano, el tragabalas Jesús Zambrano, anda muy alebrestado y le anda exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que actúe como presidente y no como jefe de pandilla. Busquen la lengua de Zambrano en el piso, me imagino, pásenle un Kleenex porque empezó a chorrear sangre como vampiro. Vea y escuche. Como presidente nacional del PRD, le exijo de nuevo a López Obrador que actúe como presidente de la República, como jefe de Estado, y deje de hacerlo como jefe de pandilla, que combata a los grupos criminales y respete la Constitución y a los órganos electorales. Y al mismo tiempo le exijo que cese la persecución política contra los opositores, especialmente que cese la alevosa persecución política contra Xóchitl Gálvez, que aspira a ser la responsable nacional del Frente Amplio por México. Respete la Constitución y la ley, señor López Obrador. Deje de actuar como delincuente. A ver, señor delincuente, perdón, señor Jesús Zambrano, dígale a sus asesores que le enseñen cómo mover menos robóticamente las manos, que no se note que está leyendo, hasta para eso tiene que leer. Qué malos políticos tienen. Y además, ¿no le da pena, don Jesús Zambrano, como presidente del PRD? ¿Presidente de quién, hombre? El PRD está a punto de perder su registro en más estados, a punto de desaparecer, y usted todavía anda, hijos de la chica. Usted está igual que Alito, y grábeme, don David. Alito Moreno anda diciendo que en el Frente Amplio por México entran todos los que quieran un país mejor, y que es muy sencillo, básicamente, o estás conmigo o estás en mi contra. Bueno, palabras más, palabras menos.
sin el PRI no llegan ni a la esquina. Esa es la diferencia. Nosotros somos un partido que vale 18 puntos, les guste o no les guste, ellos valen 5 puntos. Entonces, lo importante es sumar, es tener apertura, es caminar, es construir. Hay que decidir, hay que dejar a un lado la simulación. ¿Qué anda pensando Dante Delgado? ¿Qué anda pensando que si el Frente, que si el Titanic, que si no va con el PAN, con el PRD, creen que solos van a ganar la presidencia? Ni siquiera registraron candidatos en Edomex, en Coahuila. Aquí sacaron el 2%. O sea, tienen que tener visión de futuro. O están del lado de la oposición y de poder cambiar este régimen destructor y autoritario de Morena, o están con Morena. ¿Qué dice todo mundo? No lo digo yo, que le están haciendo el servicio a Morena. Ahora imagínate, salió Dante a decir que son una nueva alternativa y que él quiere ser candidato presidencial. O sea, es increíble, es lamentable. Hablan de proceso generacional. Lleva 24 años al frente de Convergencia Movimiento Ciudadano. Entonces yo lo que le recomiendo a Dante Delgado, como lo que consideramos que es un hombre serio y responsable, hay que construir un frente amplio opositor de todos. Es muy sencillo. A ver, Alito, estás madreando a Dante Delgado y luego le dices, vente con nosotros. No mamen, qué incongruencias. Ahora, ¿de dónde sacaste que significas 18% con ese PRI que se te está cayendo a pedazos? Por cierto, esto es lo que dice Dante Delgado, el presidente gerente de Movimiento Ciudadano. Él dice que va a ganar Movimiento Ciudadano en el 2024. Cada quien. Vea y escuche. Por eso, perdón que lo diga desde Tijuana, aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan en este momento, vamos a ganar la presidencia de la República el próximo año. Entre otras razones, porque estaremos promoviendo el talento de todas las fuerzas regionales y un realineamiento de las fuerzas de la sociedad que ya se encuentran presentes en todos los sectores, en todas las comunidades. Y con eso vamos a lograr el objetivo y el propósito. A ver, levanto la mano y te pregunto, Ricardo Sevilla, ¿a quién le creemos? Fíjate, el del PRD defendiendo a la candidata del PAN, el del PRI atacando al de Movimiento Ciudadano, el de Movimiento Ciudadano diciendo, chinguen a su madre, nosotros vamos a ganar, pero no tiene con qué, pues con quién, con el pelón de Alfaro, con Samuel García, con Colosito, en fin, vaya cosa, en este convulsionado panorama político mexicano, mi querido Ricardo, y nada más falta que se suelte la musiquita de los payasos y que todo el mundo corra por sus zapatotes y por su nariz roja. Tienen una cola enorme estos personajes, una cola de reptil. Hay que recordar a Chucho Zambrano. Chucho Zambrano formó parte, usted lo recordará muy bien, de los chuchos. Y estos chuchos, en algún momento... Todavía es muy chucho. Es chucho, muy chucho, eso nunca lo va a dejar de ser. Oye, es que acá en el norte le dicen a los perros chucho. Perdón, no vayan a contarle. Ah, bueno, él es de Sonora. Sí, bueno, pues este personaje en algún momento y cuando el actual presidente López Obrador dirigía el PRD, él quiso hacer el juego sucio, quiso tumbarlo, primero dijo acompañarlo, después quiso darle golpes bajos, se asoció con estos personajes, con Jesús Ortega, entonces hoy mismo está metidísimo en la UNAM. ¿Se acuerda usted que aquí presentamos un reportaje donde Chucho Zambrano está en la UNAM, metidísimo en una de las facultades de estudios superiores, llevando a cabo una especie de fichaje de los alumnos y de las alumnas para robustecer sus cuadros perredistas? ¿Pero qué van a robustecer si estos son unos perros famélicos? Esa es la verdad. Estos personajes lejos de López Obrador, y ahí ese es un auténtico fenómeno que debe estudiarse en la historia. Sí, usted me va a decir, Sevilla, porque ya veo que hay mucha gente muy crítica con los periodistas que son militantes. Bueno, déjame hacer una pausa, querido Vicente, en este tema, porque yo soy un periodista militante, y periodista militante también fue Ricardo, Enrique
y Jesús Flores Magón fueron izquierdistas, militantes, antiporfiristas. Lo fue también Guillermo Prieto, lo fue también Francisco Zarco, lo fue también Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, lo fueron los grandes periodistas, Andrés Quintana Roo, lo fueron grandes periodistas, grandes pensadores. Yo no entiendo el periodismo sin militancia, esa estupidez de hay que ser objetivos, hay que ser neutrales, no hay que ir con tal, no hay que ir, en fin. Yo debo decirle que soy un periodista militante y milito en la izquierda, milito con el pensamiento del pueblo, estoy con el pueblo. Nunca me va usted a ver del lado de la derecha haciéndoles el caldo gordo y todas estas cosas. Si en algún momento paré en el periódico Excelsior, fue cuando ese periódico estaba saliendo de la izquierda y nos quedamos ahí, pero después me fui y estuve en la jornada. En fin, el periodismo tiene que ser militante o no lo es. Y estos personajes de los que estamos hablando saben que el periodismo es militante. De ahí que Alito Moreno diga que a los periodistas se les tiene que matar de hambre porque sabe que esos periodistas de los que él está hablando son militantes de la derecha, son conservadores. Y si hay gente que se sorprenda de eso, pues entonces estamos hablando de que no se conoce la historia. Periodistas militantes los ha habido siempre y siempre existirán. ¿Por qué? Porque uno no es un autómata, tiene que coincidir necesariamente con tal o cual pensamiento. Y estos personajes lo saben, de ahí que estén chayoteándolos para que hagan el caldo gordo a una oposición que no existe. Me decía hace poco un amigo y me mandaba un mensaje, ¿ya viste el fenómeno Xóchitl Gálvez? Yo dije, no, por favor, pensaba que este personaje era inteligente, ya me doy cuenta de que no, eso es un truco mediático, es un truco de muchísimos dólares, de 5 millones de dólares por empresario, como reveló hoy el presidente López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este personaje en el espacio de su amigo López Dóriga, en el espacio de su amigo Ciro Gómez Leiva, de todos esos personajes? Es simple y sencillamente darle algo de dinero, bastante dinero, a estos periodistas militantes. ¿Para qué? Pues para que sin ningún empacho vayan difundiendo estas ideas. Pero volviendo al tema, estos personajes, por más que le paguen su chayote a los periodistas militantes de la derecha, no van a ganar. Dante Delgado no tiene ninguna posibilidad. Dante Delgado, pues es un personaje que tiene una residencia que tiene paso a Boca del Río, ahí en ese municipio, pegado al puerto de Veracruz. Que vayan y vean su casa. Yo no entiendo por qué no han hecho un reportaje al respecto sobre la residencia que tiene ahí Dante Delgado. Tiene hasta capilla, es muy conocida, todo veracruzano lo conoce, lo sabe muy bien. ¿Por qué no han lanzado estos personajes un dron para que vean cómo vive el señor Dante Delgado? En algo tiene razón el mequetrefe de Alito. Tiene 20 años enquistado ahí en su Convergencia, en su Movimiento Ciudadano y las arañas. ¿Qué es lo que quiere? Pues está pensando si le viene bien aliarse con estos personajes o si en determinado momento, porque es así de maquiavélico, puede ir lanzando a Samuel García, porque acuérdese que Samuel García ahora resulta que es un gran difusor de López Obradorismo. Ahí hay que sospechar muchas cosas porque Dante Delgado es un personaje que no tiene ideología como muchísimos políticos. Ellos no son militantes, a diferencia de los periodistas. Estos personajes son absolutamente pragmáticos y ese pragmatismo los hace meterse en cualquier mar de cebo y encharcarse ahí para enriquecerse. Eso es lo que son. Pobres políticos, decía el escritor baja californiano Federico Campbell, y tiene razón. Estos personajes, como tú dices, de Jesús Zambrano, tienen ahí y están leyendo y se les ve perfectamente porque tienen ahí el libreto. Los sacas de ese lugar de confort y no tienen ideas propias, tienen ocurrencias y sus ocurrencias son muy perniciosas. Ahí tiene usted las ocurrencias de Enrique Peña Nieto. Hay que tener la lupa bien puesta en estos personajes, pero
la verdad es que solamente nos arrancan bostezos y un poquito de tierna piedad. Oye, Ricardo, a mis 45 años me dicen mis amigos que soy, que me veo madreado. Decía mi papá, bromeábamos, mi papá que en paz descanse. Yo le decía, ¿qué madreado te ves, papá? Cálmate, cabrón, que tú estás viviendo de tal manera que cuando tengas mi edad vas a necesitar bastón. Me acabo de enterar por Alito Moreno que tiene 48 años y digo, ay, güey, yo a mis 45 me veo así, Alito ya con botox y toda la cosa. Sé que cumples años y no te voy a juzgar. Por cierto, las respectivas mañanitas del señor de Palacio Nacional. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las mujeres bonitas, las cantamos así. Despierta, Beatriz, despierta, mira que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Alabío, alabín, va. Beatriz, Ricardo, Beatriz, Sevilla, ra. Feliz cumpleaños, mi Richard. Tengo entendido que hoy es tu cumpleaños y no quería pasar la oportunidad de desearte lo mejor. Muchísimas gracias, querido amigo. La verdad es que hasta me sonrojé. Bueno, pues yo declaro mi edad como es. Hoy cumplo 49 años, tengo uno más que Alito Moreno, sin botox, sin nada. Y bueno, pues ya llevamos bastante tiempo. Sin nada y sin cabello. Es que se me derramó. Lo tenía aquí y se me escurrió en un día de lluvia. Mi querido Ricardo, que te la pases muy bien en compañía de la familia. Yo estoy lejos, pero a la brevedad nos juntamos para celebrar, aunque sea atrasado, pero siempre con la buena vibra, Ricardo, y cerremos con buena vibra, invitando a la gente a tus trincheras. Muchísimas gracias por las diferentes palabras, querido Vicente. Sí, nos reunimos con muchísimo gusto. Y bueno, pues síganme, por favor, en mis redes sociales. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico. Síganme en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24. Síganme en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y muchas gracias. Ya no sabía ni qué decir porque me arrebolé, me puse con unas chapitas de Heidi. No, ya no me queda de Heidi. Yo creo que el del señor de la colina, sí, el abuelito de Heidi. Mi querido Ricardo, te mando un abrazote, pásala rico. Nos vemos pronto. Gracias. El maestro Ricardo.